Acción Nacional. Eso es... Y por supuesto... Juan Camilo Muriño fue el principal operador político del expresidente Felipe Calderón. Como asesor, también como asistente, como colaborador, también incluso como amigo, fue el hombre que estuvo siempre a su lado. En un principio como jefe de la oficina de la presidencia y posteriormente como secretario de Gobernación, era el hombre que llevaba la voz del presidente y que llegaba a las últimas negociaciones. Juan Camilo falleció el 4 de noviembre del 2008, hace 5 años, mientras su avión, un Learjet, hacía una aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El vuelo se desplomó y se llevó la vida no solamente de Juan Camilo, sino de un pequeño grupo de colaboradores y del piloto y el copiloto del avión. ¿Qué tan cercano era Juan Camilo al presidente Felipe Calderón? Muy cercano, y desde la precampaña para la candidatura presidencial fue cercanísimo, era, digamos, la persona de las mayores confianzas en ese entonces precandidato, luego del candidato y luego del presidente. Creo que después de la muerte de Juan Camilo no hubo una persona tan cercana al presidente Calderón como lo fue Juan Camilo. Juan Camilo Muriño nació en Madrid, España, hijo de padre español y madre mexicana. Cuando cumplió la mayoría de edad, optó por la nacionalidad mexicana, por lo que se convirtió en ciudadano mexicano por nacimiento, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto le permitiría más tarde optar por cargos de elección popular y también ser funcionario de alto nivel en la Administración Pública Federal. Juan Camilo obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad de Tampa, Florida, y posteriormente una maestría en Contaduría por la Universidad Autónoma de Campeche, entidad en la cual vivía junto con su familia. Muriño fue diputado local en Campeche por el Partido Acción Nacional, el PAN, en 1997, cuando apenas contaba con 26 años de edad. En 2000 llegó al Congreso de la Unión como diputado y ahí colaboró con Felipe Calderón, que en ese entonces era coordinador de los diputados panistas. A Calderón lo había conocido originalmente en 1996, antes de ser diputado. En 2003, cuando Calderón fue nombrado secretario de Energía del Gobierno de la República por el entonces presidente Vicente Fox, se llevó a Muriño como su asesor. La relación entre los dos se hizo cada vez más estrecha. Calderón fue destituido en 2004 del cargo de secretario de Energía por las aspiraciones que mostraba la candidatura del PAN a la presidencia de la República en contra de los deseos del presidente Fox, que favorecía a otro candidato. Calderón empezó entonces a montar, con la ayuda de Muriño, una campaña a la presidencia que en un principio parecía imposible de alcanzar el éxito. En 2005, sin embargo, Calderón se convirtió en candidato presidencial del PAN y en 2006 ganó por estrecho margen las elecciones federales con Muriño al lado. En el gobierno de Felipe Calderón, Juan Camilo fue claramente el hombre de confianza del presidente. El mandatario lo nombró primero jefe de la oficina de la presidencia, un cargo muy lógico para su colaborador más cercano, ya que finalmente coordinaba al equipo interno de la presidencia de la República. Posteriormente sorprendió, sin embargo, cuando lo nombró secretario de Gobernación, a pesar de su corta edad y a pesar de que, relativamente hablando, tenía poca experiencia política. ¿Por qué el presidente Calderón nombró a Juan Camilo como secretario de Gobernación? Bueno, mira, Sergio, si tú recuerdas, precisamente desde la jefatura de la oficina de la presidencia, Juan Camilo llevaba las negociaciones, por ejemplo, con los partidos políticos, ¿no? Él se llevó esa parte, digamos, política de la Secretaría de Gobernación, esa de manera informal, se la llevó a la presidencia. Entonces Juan Camilo tenía ya, digamos, una acreditada acción y operación con todos los actores políticos relevantes, así no solo en política, también en el nivel empresarial y otros de las iglesias. Todos esos sectores los atendía Juan Camilo en la oficina de la presidencia. Andrés Manuel López Obrador, quien había sido el contendiente en la elección presidencial del 2006 en contra de Felipe Calderón, acusó a Muriño de tráfico de influencias.
Señaló que Muriño había influido para que se otorgaran contratos de Pemex a su familia cuando colaboraba con Calderón en la Secretaría de Energía. Muriño reconoció que sí había firmado esos contratos, pero señaló que nunca había cometido ninguna irregularidad. Remitió toda la documentación de los contratos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública. Una comisión de la Cámara de Diputados investigó las presuntas faltas de Muriño. Un grupo de diputados de izquierda presentó una denuncia penal en su contra ante la PGR, pero nunca se estableció un proceso judicial en contra de Muriño. Andrés Manuel López Obrador acusó a Juan Camilo Muriño de tráfico de influencias. ¿Qué tanto había de cierto en esto? Bueno, mira, cualquier acusación que haga Andrés Manuel López Obrador, pues normalmente carece de sustancia y no tiene pruebas. Sin embargo, sí fue un golpe efectista muy duro para Juan Camilo, que estaba ya de secretario de Gobernación. Creo que si algo marca el inicio de la Secretaría de Gobernación de Juan Camilo es esa acusación de Andrés Manuel López Obrador. Mira, la verdad es que la familia de Juan Camilo es una familia que se dedicaba a los negocios de energía pues desde muchísimo antes que Juan Camilo entrara a la actividad política. Yo no tengo duda que Juan Camilo en ningún momento favoreció a su familia porque no tenía que hacerlo, era una familia que ya estaba completamente asentada. Sin embargo, sí fue un golpe político muy duro, no solo para Juan Camilo en lo personal, sino para el gobierno del presidente Calderón. El 4 de noviembre del 2008, Juan Camilo regresaba a México desde San Luis Potosí después de haber tenido conversaciones con el gobernador de esa entidad. Volaba en un pequeño avión, un Learjet, uno de esos aviones privados cuyo uso ya no se permite en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, excepto para altos funcionarios del gobierno. Y de repente, las cosas no salieron como se esperaba. En el momento de la aproximación, el avión perdió el control. Eran las 6 de la tarde y la tragedia sucedió. Según el equipo profesional que investigó el accidente, el Learjet de Muriño se acercó demasiado y entró, de hecho, en la estela de un avión comercial que lo precedía en la ruta de aproximación a la pista de aterrizaje. Esto hizo que el Learjet perdiera el control y se desplomara. Al parecer hubo errores de piloto, pero también de los controladores de vuelo. Algunos comentaristas afirmaron que el accidente había sido provocado y otros dijeron que Muriño estaba ilegalmente en los controles de mando del avión. Ninguna de estas hipótesis, sin embargo, se ha comprobado. ¿Qué tan buena fue esa investigación? ¿Qué tan convencido te sientes tú que sabemos exactamente lo que ocurrió? Yo estoy convencido de que fue una investigación científica, sobre todo, que fue una investigación que nos permitió pues ver con claridad qué fue lo que pasó. En ese entonces secretario Luis Telles, pues bueno, me parece que hizo un esfuerzo por hacer pública una investigación que antes no se hacían públicas. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, el doctor Luis Telles, dio una conferencia de prensa apenas unos días después con información detallada sobre lo sucedido. De hecho, uno de los funcionarios de la Secretaría aportó un recuento de lo que había sido la conversación entre la cabina de pilotos y la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La muerte de Juan Camilo afectó profundamente al presidente Felipe Calderón, quien ordenó un funeral de Estado para su amigo y colaborador. El presidente Calderón había perdido no solo a su aliado político más cercano, sino también a un hombre joven, carismático, de agradable presencia ante las cámaras de televisión, a quien seguramente estaba preparando para ser su sucesor político. Señor presidente, ¿cuál ha sido en estos casi 4 años su peor momento? ¿Cuándo dijo, esto es lo peor que me ha pasado en este tiempo? Bueno, para mí claramente es el
la muerte de Juan Camilo Mourinho, que fue un golpe demoledor para mí en lo personal, una persona que le tenía un enorme afecto, y para el gobierno, era el secretario de Gobernación, y además la forma tan trágica en que fallece, ¿no? Falleció a 500 metros de donde estamos nosotros. Así es. Que caiga un avión en la Ciudad de México es verdaderamente insólito, y que dentro de ese avión vaya el secretario de Gobernación es todavía más. Te confieso que yo al principio no creí que fuera un accidente, estaba pues totalmente convencido que se trataba de un atentado incluso. Y precisamente por eso me esmeré con entonces el secretario Telles de revisar todos los peritajes, de recoger todas las evidencias, de traer peritos norteamericanos, ingleses y alemanes para reconstruir prácticamente lo que quedó del avión, para ver todas las causas. Y lamentablemente pasó esto, pero tanto las grabaciones de la cabina como las evidencias recogidas en el lugar permiten determinar claramente que fue un accidente y las causas que lo provocaron. Mucho se decía que Juan Camilo era el delfín del presidente Calderón, el que él hubiera querido que fuera el candidato presidencial del Partido Acción Nacional y el siguiente presidente de la República. ¿Es cierto o es un mito? Pues mira, yo, derivado de lo que estamos hablando ahorita, pues el candidato natural era Juan Camilo, ¿no? Yo creo que no había dentro del gobierno una figura que tuviera ese atractivo político incluso para los medios de comunicación. El que llamaba la atención solamente era Juan Camilo, al mismo tiempo que era un elemento cohesionador del gobierno, del equipo. Entonces digamos que él tenía un liderazgo natural en el equipo y era una figura hacia afuera muy atractiva. Muchas cosas podrían haber ocurrido entre 2008 y el momento de la sucesión presidencial en 2011 y 2012. Sin embargo, Calderón perdió ciertamente su carta más fuerte y la más próxima a su corazón en el complejo juego de la sucesión presidencial. Quizá el 4 de noviembre de 2008 se le fue de las manos al presidente Calderón el control del proceso y después la misma sucesión. Y nada ayudó que en noviembre de 2011 su nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, falleciera en otro accidente, de helicóptero. Una tragedia tras otra. ¿Mala suerte? ¿Casualidad? Nadie en realidad tiene la respuesta. Es muy difícil saber cuál habría sido el futuro político de Juan Camilo Mourinho. Él tenía solamente 37 años de edad en el momento de su fallecimiento, pero ya había adquirido una gran experiencia política y sobre todo en los golpes que da precisamente la política. Hay quien dice que pudo haber sido candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y quién sabe, a lo mejor pudo incluso haber ganado. Hoy, sin embargo, tendría apenas 42 años de edad e independientemente de lo que hubiera acontecido, seguramente tendría un papel importante en la vida política de nuestro país. Pero en fin, la verdad es que de los hubieras no se puede construir un futuro político. Soy Sergio Sarmiento. Esto es 13 en Libertad. El peso específico de Acción Nacional y del sector patronal mediante cabildeos en el Congreso, en desplegados de prensa y miles de comentarios por vía electrónica no fueron suficientes para impedir la reforma fiscal en el Senado. Con 68 votos del PRI, 11 de perredistas, 9 del Partido Verde Ecologista, 1 del Partido del Trabajo y otro de Nueva Alianza, la controvertida reforma fue aprobada y el PAN abandonó el debate. En un momento clave, cuando dicha reforma era discutida en comisiones integradas por 20 senadores, el PRI solo tenía 9 votos, pero su coordinador, Emilio Gamboa, hizo el milagro de que el perredista Armando Ríos Peter votara por el PRI y se abstuviera el petista Antonio Blázquez Salinas. Así ganó por 10-9 el tricolor. A cambio, la izquierda logró que el IVA en alimentos chatarra, como los llaman,
y el 16% del IVA en la zona fronteriza fuesen aprobados como lo quiso el PRD. Ahora esperemos la reacción de la enojada clase empresarial mediante una lluvia de amparo.